Un coche tiene 10.000 piezas. Tiene acero cristal, una batería cableado, sistemas de seguridad y un chasis que debe resistir un choque. Construirlo desde cero es uno de los retos de fabricación más complejos que el ser humano haya intentado jamás. Entonces, ¿cómo es posible que BYD, una empresa china, venda un coche eléctrico de verdad llamado Seagull por unos $7.800? No es un error tipográfico. El Tesla más barato cuesta alrededor de $36.990. Un Volkswagen ID.3 empieza en torno a los $37.000. Incluso el vehículo eléctrico Toyota más asequible ronda los $34.900. Todos los principales fabricantes de automóviles occidentales fijan el precio de su coche eléctrico más barato en torno a los $30.500. BYD ofrece uno por una quinta parte de ese precio. Y no es solo un truco del mercado chino, enviar ese mismo coche a Europa como el Delfín surfea, obligarlo a cruzar el océano, pasar por la aduana, pagar impuestos europeos y sumarle aranceles especiales diseñados específicamente para encarecer los autos chinos. Aún así, su precio de lanzamiento es inferior a $22.900. Sigue costando aproximadamente la mitad que ese Volkswagen fabricado a poca distancia. BYD supera a todos sus competidores en precio en 10 países diferentes. En Tailandia la diferencia supera los $30.000. En 2025, BYD superó a Tesla en ventas de vehículos eléctricos puros a nivel mundial, 2 millones frente a 1 millón, y se convirtió en uno de los 5 mayores fabricantes de automóviles del mundo. Si te gustan vídeos como este, dale a me gusta, porque requiere mucho esfuerzo crearlos, y suscríbete para no perderte el próximo. Algo no cuadra. Un coche no es una camiseta. No se pueden reducir 10.000 piezas a la nada. El coste tiene que existir en algún sitio. La cuestión no es si BYD encontró la manera de fabricar un coche barato. La cuestión es quién lo está pagando realmente. Una empresa de baterías que aprendió de coches. La parte más cara de cualquier vehículo eléctrico es la batería. Puede representar entre el 30 y el 40% del costo total del auto. Por lo tanto, si pudieras fabricar esa pieza tú mismo, sin pagar el sobreprecio de otra empresa, ya tendrías una gran ventaja. Ahora imagina si fabricaras la batería, el motor eléctrico, los chips y los asientos. Eso es lo que hace BYD y es el punto de partida para entender cómo un auto puede venderse por $7.800. La mayoría de la gente desconoce que BYD no nació como una empresa automovilística. Nació en 1995 en Shenzhen, al sur de China, como fabricante de baterías. Un químico llamado Wang Chuanfu inició el negocio fabricando pilas recargables para teléfonos. En pocos años, Motorola y Nokia ya les compraban baterías. Se habían convertido en uno de los mayores fabricantes de baterías para teléfonos del mundo. Dedicaron sus primeros años a perfeccionar la fabricación de baterías pequeñas y potentes para teléfonos plegables y los primeros smartphones. Cuando finalmente incursionaron en el mundo automotriz, en 2003, al adquirir una automotriz estatal en dificultades, aportaron algo que ninguna otra compañía automotriz tenía: décadas de amplia experiencia práctica en la fabricación de baterías a gran escala. Piénsalo de otra manera. Ford, Volkswagen y Toyota dedicaron 100 años a aprender a estampar acero y ensamblar motores. Luego llegaron los coches eléctricos y tuvieron que esforzarse por aprender la química de las baterías. BYD dedicó una década a aprender la química de las baterías primero. Luego aprendieron a construir un automóvil a su alrededor. Ese orden inverso es de suma importancia. Significa que la batería no es una pieza que compran
y luego intentan adaptar a un diseño. La batería es la base sobre la que se diseña todo el coche. Su batería de láminas utiliza una química de fosfato de hierro y litio que evita el níquel y el cobalto, dos de los metales más caros en la fabricación de baterías. Las celdas se empaquetan directamente en el suelo del coche, lo que simplifica la estructura y añade rigidez. Fabrican ellos mismos los motores. Fabrican ellos mismos los chips. Cuando el banco de inversión UBS desmontó por completo un BYD Seal para calcular sus costes de producción, descubrió que aproximadamente el 75% del vehículo se fabricaba internamente. Un fabricante de automóviles occidental típico fabrica solo alrededor del 30% internamente y compra el resto a proveedores externos. UBS concluyó que el Seal costaba aproximadamente un 15% menos de fabricar que un Tesla Model 3 y tenía una ventaja de costes del 25% sobre vehículos eléctricos europeos y estadounidenses comparables, incluso después de incluir el envío y los aranceles. La firma de investigación Rhodium Group llegó a una conclusión similar en 2026. Sí, calcularon que BYD disfruta de una ventaja de costos de $4,700 por vehículo sobre Tesla. Su análisis señaló que esta estrategia de fabricación vertical profunda y no los subsidios gubernamentales es el factor más importante detrás de los bajos precios. BYD respalda todo esto con una enorme inversión en investigación. Emplean a aproximadamente 9,000 personas en investigación, incluyendo cerca de 100 ingenieros, lo que describen como la mayor fuerza laboral de investigación y desarrollo de cualquier fabricante de automóviles en el mundo. La consultora YCP señaló que incluso dentro de China, solo unas pocas empresas como BYD fabrican de esta manera. La mayoría de sus competidores aún compran baterías a proveedores externos. Por lo tanto, hay una verdadera historia de ingeniería detrás de esto. BYD construyó algo impresionante. Pero aquí radica el problema. Todas estas cifras describen una ventaja de costos. Explican por qué BYD puede fabricar un automóvil a menor precio. No explican por qué el automóvil se vende a $7,800. Una ventaja en costes significa fabricar el coche más barato. No significa venderlo a un precio que apenas cubra los materiales. La ingeniería es real, pero es solo la punta del iceberg. Para comprender el resto, tenemos que mirar más allá de las paredes de la fábrica y ver qué hay detrás. La enorme cantidad de ayuda gubernamental. Detrás de BYD no hay una sola empresa trabajando sola. Detrás hay todo un país. Durante 15 años el gobierno chino ha invertido grandes sumas de dinero en su industria de vehículos eléctricos. Querían ser dueños del futuro de los automóviles y estaban dispuestos a pagar por ello. Según una estimación del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, el apoyo total ascendió a unos $230,000 millones entre 2009 y 2023. Eso lo llaman una estimación muy conservadora. En su punto álgido, esa enorme cantidad de dinero representó casi $14,000 de ayuda estatal por cada vehículo eléctrico vendido en el país. Eso es casi el doble del precio total del BYD Seagull. Básicamente, el gobierno estaba pagando la mitad del coche sin que el comprador lo supiera. BYD es bastante transparente respecto a esta parte de su historia. En sus propios informes financieros de 2025, declararon haber recibido alrededor de $1,880 millones en subvenciones directas del gobierno en tan solo un año. Investigadores del Instituto Kiel de Alemania analizaron las cifras y descubrieron que los subsidios directos a BYD aumentaron de aproximadamente
220 millones de dólares en 2020 a 2.400 millones de dólares en 2022. Se trata de un incremento enorme e increíble en tan solo 2 años. Además, obtienen exenciones fiscales por un valor estimado de 77,0 millones de dólares. También consiguen terrenos baratos para construir sus gigantescas fábricas, préstamos a bajo interés para financiar su enorme crecimiento y una red nacional de recarga que el Estado ayudó a construir en todo el país. El gobierno no se limitó a darles dinero y desentenderse. Colaboraron. El gobierno quería aire limpio en sus grandes ciudades y BYD quería ser líder en la próxima gran industria. Los coches se estaban electrificando y China no quería depender indefinidamente de la compra de petróleo a otros países. Así que decidieron crear su propia industria de coches eléctricos desde cero. Invirtieron en las empresas que fabricaban los coches y también en los compradores. Construyeron estaciones de carga por todo el país para que la gente no tuviera miedo de comprar un coche eléctrico. Ahora bien, es fácil ver esto y decir que es completamente injusto. Pero para ser honestos, Occidente también hace esto. Cuando General Motors y Chrysler quebraron en 2008, el gobierno de Estados Unidos las rescató con casi 80,000 millones de dólares. Los contribuyentes asumieron una pérdida de alrededor de 12,000 millones de dólares solo en esas dos empresas. El crédito fiscal estadounidense para vehículos eléctricos otorga a los compradores $7,500 por cada automóvil que adquieren un programa que costará cientos de miles de millones de dólares a largo plazo. Incluso Tesla, el gran fabricante estadounidense de automóviles eléctricos, solo sobrevivió a sus primeros años gracias a un préstamo gubernamental de 465 millones de dólares en 2010. Alemania destinó alrededor de 11,000 millones de dólares a subvencionar coches eléctricos para su población. Por lo tanto, todos los fabricantes de automóviles del mundo reciben ayuda de sus respectivos gobiernos. La diferencia radica en la magnitud y la coordinación. El gobierno chino planificó esto durante 15 años. Cuando la Unión Europea investigó la situación, concluyó que la ayuda gubernamental a BYD era lo suficientemente grande como para justificar un impuesto del 17% sobre sus coches. Los coches de Tesla, fabricados en China, solo tributaron un 7%. Pero aquí está el giro que mantuvo a la gente buscando la verdad. Si sumas toda la ingeniería brillante y todo el dinero del gobierno, puedes explicar cómo BYD puede fabricar un auto barato, pero aún no explican cómo la empresa puede vender un auto por debajo del costo año tras año y seguir en pie. Cuando un precio cae por debajo de lo que realmente cuesta fabricarlo, esa diferencia no desaparece sin más. Alguien tiene que absorberla, alguien tiene que pagar la diferencia. Entonces, ¿quién la paga? Esta es la parte que no se ve cuando miras la reluciente sala de exposición. Cuando un precio baja, tanto el costo no desaparece. Se traslada discretamente a quienes son lo suficientemente silenciosos como para no quejarse. ¿Quiénes pagan la factura en silencio? Empecemos por los proveedores. Se trata de las empresas más pequeñas que venden a BYD sus asientos, sus cristales y su cableado. Según datos recopilados por la importante empresa de noticias Bloomberg, en 2023, BYD tardaba un promedio de 275 días en pagar a sus proveedores. No 45 días ni 60 días como la mayoría de las empresas del sector. 275 días. Eso es casi 3/4 de año esperando a que les paguen por un trabajo ya realizado. Y a menudo, BYD ni siquiera les paga en efectivo.
les paga con EOS, que son promesas de pago a futuro, a través de su propia plataforma de financiación. Emitieron alrededor de 56.000 millones de dólares en estos pagarés. Una firma de investigación, Gemeity Research, argumentó que esto ocultaba discretamente la verdadera deuda de BYD al público. Estimaron que la deuda real era más de 10 veces superior a la que la empresa declaraba oficialmente. BYD afirma que sus libros contables cumplen con todas las normas contables habituales, pero la presión sobre los pequeños proveedores se volvió muy severa. En 2025, bajo nuevas regulaciones gubernamentales, BYD y 16 de sus competidores tuvieron que comprometerse públicamente a comenzar a pagar a sus proveedores en un plazo de 60 días, volviendo así al estándar normal del sector. El pequeño proveedor no puede quejarse, porque si lo hace BYD, simplemente buscará otro proveedor. Hay otras 100 empresas en China que quieren fabricar asientos para BYD. Así que el proveedor espera 275 días para recibir su dinero y no dice ni una palabra. A continuación veamos a los concesionarios de automóviles. Solo en los primeros 11 meses de 2024, los concesionarios de automóviles de China perdieron un total de 24.000 millones de dólares en una guerra de precios muy dolorosa. Aproximadamente 4.000 de ellos cerraron definitivamente porque se quedaron sin dinero. Para 2025, más de la mitad de todos los concesionarios del país estaban perdiendo dinero. Un enorme 81% de ellos vendían coches por menos de lo que habían pagado por ellos. Varios concesionarios de BYD simplemente colapsaron bajo el peso de estos bajos precios. El concesionario no puede quejarse porque si no vende coches, BYD no tiene nada que vender. Tiene que aceptar los bajos precios. Esperan que puedan compensarlo con el volumen, aunque estén perdiendo dinero con cada coche. Luego están las personas que ya compraron el coche. Cuando BYD redujo los precios de 22 modelos en 2025, reduciendo algunos en el equivalente a $7.300, cada cliente fiel que había pagado el precio completo apenas un mes antes vio cómo el valor de sus coches se desplomaba. Los híbridos enchufables y los coches eléctricos chinos ahora conservan menos de la mitad de su valor después de solo 3 años. Si compraste un coche por $20 valía menos de $10 casi al instante. La persona que ya compró el coche no puede quejarse porque la bajada de precio ya ocurrió. Su coche vale menos ahora y no hay nada que pueda hacer al respecto. Finalmente, están los trabajadores de la fábrica. En la primavera de 2025, miles de trabajadores de BYD se declararon en huelga por enormes recortes salariales en una gran fábrica. La empresa redujo las horas extras que hacían que el trabajo fuera soportable. Según se informa, el salario neto mensual cayó hasta en $900, llegando a 450, una cifra muy cercana al salario mínimo chino. El trabajador no puede quejarse porque hay otras 100 personas esperando para ocupar su puesto. Si no les gusta la reducción salarial, pueden irse, pero necesitan el trabajo para alimentar a su familia, así que se quedan y trabajan por menos. Esto se volvió tan sonado que el propio gobierno chino tuvo que intervenir. El Ministerio de Industria calificó la guerra de precios como un caso clásico de involución, es decir, trabajar más por menos. Advirtieron sin rodeos que en una guerra de precios no hay ganadores ni futuro alguno. El presidente de una automoción rival fue aún más allá. Advirtió que una gran deuda oculta en la industria automotriz ya existe y está a punto de estallar. Ahí es precisamente a dónde fue a parar el dinero. No se esfumó en el aire. Se transfirió
silenciosamente del concesionario al proveedor, al distribuidor, al propietario y al trabajador. Un coche barato no elimina un coste, simplemente decide quién lo paga. Una lucha por ser el último en pie. Entonces, si casi nadie está ganando dinero con estos autos, ¿por qué BYD sigue haciéndolo? ¿Por qué siguen bajando el precio cada vez más? Porque nunca se trató de obtener ganancias con el auto que compras hoy. En 2025, incluso cuando sus ventas totales alcanzaron cifras récord, las ganancias netas de BYD cayeron un 19%. Su margen de ganancia se redujo a un mínimo del 4%. Tan recientemente como en 2023, obtuvieron solo alrededor de $1,250 de ganancia por auto. Puede parecer mucho dinero, pero Tesla estaba ganando alrededor de $8,250 por auto exactamente en ese momento. Tesla obtenía más de 6 veces más ganancias por cada auto. BYD está priorizando la escala y el tamaño sobre la obtención de ganancias. Quieren vender tantos autos como sea posible, incluso si obtienen muy poco beneficio por cada uno. ¿Por qué haría esto una empresa? Aquí está la razón principal. La importante consultora AlixPartners predice que de las 129 marcas chinas de vehículos eléctricos que compiten hoy, solo 15 seguirán en pie para el año 2030. Esto significa que más de 100 empresas automovilísticas quebrarán y desaparecerán. A principios de 2026, solo unos 3 fabricantes chinos de coches eléctricos serían rentables. El resto estaría perdiendo dinero esperando el final. Marcas como WM Motor y Hi-Fi ya han quebrado o desaparecido por completo. Esto no es una simple guerra de precios para vender más coches. Es una lucha a muerte. El propio fundador de BYD lo llama así. Lo llama una fase eliminatoria. Como en un gran torneo deportivo, donde los perdedores se van a casa y el ganador se lo lleva todo. Las 100 compañías automovilísticas que desaparecerán no son solo nombres en un papel. Son fábricas con trabajadores. Son inversores que depositaron su dinero en un sueño. Son concesionarios que construyeron edificios y contrataron vendedores. Cuando una compañía automovilística desaparece, todo eso se esfuma. BYD está contribuyendo a ello al mantener sus precios tan bajos. Están haciendo imposible la supervivencia de las demás empresas. Si eres una pequeña empresa automovilística en China, tienes que vender tu coche a un precio suficiente para pagar a tus trabajadores y proveedores. Pero si BYD vende un coche similar por $7,800, nadie comprará el tuyo. Tienes que bajar el precio para igualar el de BYD. Pero si lo haces, pierdes dinero. No puedes seguir perdiendo dinero indefinidamente. Así que acabas en bancarrota. Esta es la fase decisiva. BYD es el luchador más grande del ring y está golpeando a los más pequeños hasta que no pueden levantarse. Pueden aguantar los golpes porque tienen dinero del gobierno y repuestos propios. Los más pequeños no tienen eso. Están luchando con una mano atada a la espalda. BYD lo sabe. Saben que si mantienen los precios bajos durante unos años más, serán los únicos que queden. Incluso la vicepresidenta ejecutiva de BYD, Stella Li, admite ahora que la política de precios no es sostenible a largo plazo. Pero siguen haciéndolo porque quieren ser los últimos en pie y la competencia se está intensificando. Otros países están empezando a reaccionar contra estos precios bajos. Europa impuso a BYD un arancel del 17% para encarecer sus coches. Estados Unidos aplicó un arancel masivo del 100% a los coches eléctricos chinos, excluyéndolos prácticamente del mercado estadounidense. Por eso, BYD se apresura a construir fábricas fuera de China
para sortear estas normas. Están construyendo en Tailandia, Hungría y Brasil, en parte para evitar esos aranceles y vender coches localmente. Pero construir en el extranjero cuesta mucho más que construir en casa. A finales de 2024, en su planta insignia de Brasil, los inspectores paralizaron por completo la construcción. Describieron a 163 trabajadores chinos viviendo en condiciones que calificaron de esclavistas. Les confiscaron sus pasaportes y los obligaron a trabajar largas jornadas. Para 2026, Brasil incluyó a BYD en su lista oficial de países que trabajan en condiciones de trabajo forzoso. BYD declaró que no tolera tales condiciones y rompió relaciones con el contratista responsable, pero el costo oculto había vuelto a salir a la luz, solo que en un país completamente diferente. Esto demuestra que el sistema no se detiene en la frontera, simplemente encuentra nuevos a quienes pagar la factura. Lo que oculta el precio de venta es lo que hace que esta historia sea tan difícil de comprender. La ingeniería del BYD Seagull es realmente buena. La batería es segura. El coche es real. Puedes conducirlo hoy mismo. Nada de eso es falso. Pero la ingeniería por sí sola nunca ha producido un coche de $7,800. Algo más está sucediendo y está a la vista de todos. Piensa en lo que ocurre cuando entras en una tienda y ves un producto a un precio que parece imposible. Tu cerebro hace una de dos cosas: o asumes que el producto es terrible, o asumes que el vendedor ha encontrado una forma brillante de fabricarlo. Ambas suposiciones dan sensación de seguridad. Te permiten disfrutar del bajo precio sin hacerte preguntas incómodas. Pero ¿y si ninguna de las dos es cierta? ¿Y si el producto es decente y el fabricante es inteligente? Pero el bajo precio solo es posible porque toda una cadena de personas está perdiendo dinero en silencio para que tú puedas conseguir una buena oferta. Esa es la situación con BYD. La empresa no miente sobre el coche. Simplemente no te muestra la imagen completa. Y la imagen completa no es un solo secreto. Es un sistema que se extiende desde las oficinas gubernamentales en Pekín hasta las fábricas en Brasil. Consideremos qué significa esto para la industria automotriz mundial. Durante más de 100 años, los fabricantes de automóviles compitieron en calidad, características y prestigio de marca. Mercedes cobraba más porque la gente creía que la ingeniería era mejor. Toyota cobraba menos que Mercedes, pero aún así obtenía una buena ganancia por cada auto. El sistema era simple: fabricar un auto, venderlo por más de lo que costaba y quedarse con la diferencia. BYD ha roto ese modelo por completo. Están vendiendo autos por menos de lo que cuesta fabricarlos, no como una oferta temporal, sino como una estrategia permanente. Están tratando los autos como un producto gancho en un supermercado. La leche vendida a precio de costo para atraer clientes. Pero en lugar de esperar que compren queso al salir, esperan que la competencia quiebre mientras esperan. Ahora piensen en las empresas que observan esto. Si eres Ford o Volkswagen, ¿qué haces? No puedes vender un auto por $7,800. Sus cadenas de suministro son diferentes. Sus costos laborales son diferentes. Sus inversionistas esperan un margen de ganancia cada trimestre. No puede decirles a sus accionistas que planea perder dinero durante 5 años seguidos solo para eliminar a la competencia. Usted está jugando un juego diferente con reglas diferentes y BYD está jugando un juego que usted no puede seguir. Por eso, los aranceles importan tanto. El arancel del 100% de Estados Unidos y el arancel del 17% de Europa no se tratan solo de proteger los empleos locales, sino trata de negarse a participar en un juego donde gana la empresa dispuesta a sufrir pérdidas durante más tiempo. Los gobiernos occidentales observan esta situación y afirman que un mercado donde gana la empresa dispuesta a perder dinero indefinidamente
no es un mercado saludable para nadie. Pero existe una cuestión más profunda que casi nadie se atreve a plantear en voz alta. Incluso si BYD gana la fase eliminatoria y se convierte en el fabricante de automóviles dominante del mundo, ¿qué sucede después? Una empresa que ha pasado años acostumbrando a sus clientes a un coche eléctrico de $7,800 no puede subir el precio repentinamente a $25,000 sin perderlos. Y una empresa que ha pasado años exprimiendo cada eslabón de su cadena de suministro no puede empezar de repente a pagar a todos de forma justa sin que los costes se disparen. La estrategia de eliminación puede ganar la batalla, pero también crea una trampa para el ganador. Se destruye a la competencia acostumbrando al mercado a esperar precios con los que nadie puede sobrevivir, ni siquiera la propia empresa. La historia de BYD es en última instancia una historia sobre una decisión. Una empresa analizó el futuro del transporte y decidió que la forma más rápida de dominarlo era fijar un precio tan bajo que nadie pudiera igualarlo. La ingeniería hizo posible ese precio. El apoyo gubernamental lo hizo sostenible. Los proveedores y los trabajadores lo hicieron realidad. Pero la decisión de llegar tan lejos, tan rápido, fue una decisión estratégica sobre quién paga y cuándo. El precio de $7,800 refleja fielmente el coche. No es el precio total y la mayoría de quienes lo pagan ni siquiera lo sabrán. Si disfrutaste este análisis a fondo del mundo de los autos eléctricos y quieres ver más contenido similar, dale a me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte el próximo video. Hay videos relacionados en pantalla ahora mismo si quieres seguir viendo y aprender más sobre cómo funciona realmente este mundo. Aquí les planteo una pregunta: si pudieran comprar un auto eléctrico por $7,800, pero supieran que los trabajadores de la fábrica y los pequeños proveedores son quienes pagan el costo real, ¿lo comprarían igualmente? Déjenme su opinión en los comentarios.